de una nueva fecha de Premier League, fecha número 9, si no estoy mal, o fecha número, ¿qué fecha es? Fecha número 8, perdón, de Premier League. Vamos a estar analizando un poquito los partidos, como hicimos con la fecha número 6, fecha número 7. Nada, yo saben que soy del Liverpool, así que no estoy muy contento con los resultados del domingo justamente contra United, pero bueno, vamos a empezar del primer partido al último. El primer partido fue Nottingham Forest contra el Chelsea. Un Chelsea que ganó 3-0 con un expulsado, de verdad. Los goles fueron de Achampong, Neto y James, Rhys James, el capitán. El Newcastle formó con 5-3-2, Celso en el arco, Zinchenko, Murillo, Morato, Milenkovic, Williams en la defensa, Anderson, Sangaré, Luis, que es Douglas Luis, el ex Juventus en medio campo, y de delanteros Awoniyi y Gibbs White. Morgan Gibbs White, el capitán, que el anterior mercado sonaba para muchos clubes, porque Nottingham venía a hacer una temporada muy buena, con un Espíritu Santo como técnico, que echaron al técnico, bueno, no echaron, se fue creo, el técnico de esta temporada, y bajó muchísimo su nivel Nottingham, que ahora está, si no me equivoco, vamos a repasar bien la tabla, pero si no me equivoco está en puestos de descenso. Hasta el momento es verdad que falta mucho, recién va a la fecha número 8, como dije antes, pero bueno, es verdad que el Nottingham arrancó muy mal a comparación de la temporada anterior. Después el Chelsea jugó con su típico 4-2-3-1, Sánchez el arco, Rhys James el capitán con gol, lateral derecho, dupla zaguero para Chempón también con gol, Chalobah y lateral izquierdo Curela, Malo Gusto y Lavia, Romeo Lavia en el medio campo doble 5, Malo Gusto fue el expulsado, Neto con gol, de extremo, Andrei de 10, ya que no está Palmer que está lesionado, Garnacho de otro extremo y Joao Pedro como delantero centro. Bueno, justamente en Nottingham Forest, su técnico era Ange Postecoglou, que creo que si no estoy mal jugó 6 partidos o 8 partidos, de los cuales perdió 6, empató 2 y no ganó ninguno. Sí, era así, 8 partidos, 6 perdidos, 2 empatados y ninguno ganado, y lo echaron. Apenas terminó el partido, sacó un comunicado en Nottingham que lo echaba. En el Forest ingresaron Hudson Odoi, Igor Jesús, el ex Botafogo, Nicolás Sabona, Chris Wood y nada, esos los ingresados. Pensé que había uno más, pero no. Y en el Chelsea ingresaron Aderabioyo, Estebao, Gittens, Caicedo y Mark Gullo. Bueno, los últimos 3 partidos que jugó de Premier fueron contra el Sunderland, de local, que perdió 1-0, de visita al Newcastle, que perdió 2-0, y de local contra el Chelsea, que perdió 3-0. Luego el Chelsea, pasamos un poco a los Blues. Sus últimos 3 partidos por Champions fueron contra Brighton, que perdió 3-1, contra el Liverpool, que ganó 2-1, y va ahora contra el Forest, que ganó 3-0. Y le toca jugar contra el Ajax de local mañana, sí, por Champions, contra el Sunderland de local y contra el Wolves de visitante. Y al Nottingham Forest, sus próximos 3 partidos son contra el Porto de local, que no sé si es Europa League o creo que es Europa League. Luego contra el Bournemouth de visitante y contra el Manchester United de local. Así que nada, eso fue un poco el partido. Bueno, la figura del partido fue Pedro Neto, el portugués, el extremo, que últimamente está jugando muy bien, está con un gran rendimiento en el Chelsea, desde el Mundial de Clubes que está jugando muy bien para mí, que se está destacando bastante bien en la delantera. Y bueno, es un gol de tiro libre, no fue el mejor gol de tiro libre porque el arquero se la come un poco, por lo que puedo ver en el resumen. Y nada, esa fue la figura del partido para mí, un Chelsea que actualmente está quinto, está quinto con 14 puntos. Después, como digo, vamos a repasar un poco más la tabla, vamos a decir las posiciones de cada equipo, pero está remontando bastante bien. Arrancó medio flojo, arrancó con un empate con el Crystal Palace en el debut de Premier, pero ahora está remontando más, que viene a ganar al Liverpool, como digo, ahora gana 3-0, y bueno, bien por el Chelsea. El siguiente partido tenemos al Manchester City contra el Everton, un gran partido en la previa, porque el Everton venía muy bien, y bueno, el City también venía bien, pero el Everton con un gran Grealish que volvió a jugar contra el City, que ganó 2-0 al Manchester City con doblete de Erling Haaland. Y bueno, el delantero noruego, que es una máquina de gol, se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia del Manchester City, tan solo por detrás del Kun Agüero. No sé cuántos goles tiene el Kun, vamos a buscarlo ahora. A ver, vamos a entrar acá a Google.
Goles del Kun Agüero en el City. 260 goles tiene. En 390 presencias, o sea, 390 partidos, 260 goles. Y goles de Haaland en el City. No me pone. Bueno, pero está muy cerca de superarlo. Ya se convirtió en el segundo máximo anotador de la historia del club, como digo. Y nada, muy bien por Haaland. La verdad que es el mejor delantero centro que hay hoy en día para mí. No el más completo, pero sí como 9-9 es el mejor. Y bueno, el City que formó con un 4-1-4-1. Donnarumma en el arco, de los mejores o el mejor arquero del mundo para mí. Nico Riley, Ake, Rubén Díaz y Mateus Nunes en defensa. Nico, el español, de 5. Más arriba Doku, Foden, Reinders, Savinho y como delantero centro obviamente Erling Haaland. Después 4-2-3-1 para el Everton, Pickford en el arco, O'Brien, Tarkowski, King, Mikolenko, Garner, Gueye, Ndiaye, Dewsbury Hall, Alcaraz y Beto conforman el 11 del Everton. Técnico del sitio obviamente Pep Guardiola. Ingresaron Oscar Bob, Cherky, Kovacic, Lewis y Bernardo Silva. Y en el Everton, técnico David Moyes. E ingresaron Tierno Barry, Dibling, Irwin Bumman, McNeil y Merlin Roll. Y yo había dicho que Grealish había jugado contra el City, pero no, me equivoqué. Motivo personal, por eso es que no jugó. Mirá vos, no sabía eso. Pero bueno, no sé, como no en el partido no tenía mucha idea. Así que nada, la figura del partido obviamente fue Haaland. Y pasamos al Crystal Palace Bournemouth, que fue un partidazo, que no lo vi, pero por el resultado ya sabe que es un partidazo, 3-3. Alineaciones. El Crystal Palace formó con un 3-4-2-1. Henderson en el arco, Geji, Lacroix, Richards en defensa. Mitchell, Wharton, Camada y Muñoz, el colombiano. Pino, Sar, Pino de Jamie Pino, procedente del Villarreal. Sar y Mateta como finalizando la delantera. El Bournemouth formó con un 4-3-1, Petrovic en el arco, Jiménez, Diakate, Senesi y Truffert completan la defensa, Scott Adams, doble 5, Tavernier, Kluivert, Semenyo y Kroupy más adelante. Técnico del Crystal Palace, obviamente Oliver Glasner, que es un gran técnico, que prácticamente los tiene hijos a nosotros de Liverpool, e ingresó únicamente Eddie Nketiah. Luego para el Bournemouth ingresaron Adley, Christie, Cook, Doak y Hill. Los goles fueron de... Ya tengo por acá. Empezó 2-0 ganando el Bournemouth el primer tiempo, 2 de Krupi, se fue al entretiempo 2-0 el Bournemouth. Después al 64 Mateta hizo gol, segundo gol de Mateta al 69, ya lo empató bastante rápido. Y Christie vuelve a darlo vuelta o a complementar aún más el resultado a favor del Bournemouth al 89 y al 90+7 penal para el Crystal Palace y hat-trick de Mateta. Sí, es un partidazo muy agónico, muy eufórico también. Y bueno, el Crystal Palace que arrancó muy bien esta temporada y el Bournemouth también. Ambos equipos son equipos que generalmente no suelen pelear por grandes cosas, que están en mitad de tabla por ahí siempre. Pero bueno, el año pasado el Bournemouth le fue mejor al Crystal Palace, es verdad, con jugadores como Hughesen, Kerkes, Savarni, muchos jugadores que se le fueron. Bueno, Semenyo se quedó, que para mí es la gran figura. Y hablando de la gran figura de este partido fue claramente el francés Mateta, que hizo hat-trick y que empató el partido. Tenemos Brighton contra Newcastle. El Newcastle es mi segundo equipo favorito de la Premier, quiero admitirlo. La verdad que es un equipo que me encanta, encima tiene jugadores muy buenos que a mí me gustan muchísimo. Pero bueno, lamentablemente perdió el Newcastle 2-1 contra Brighton de visitante, o sea, el Newcastle de visitante. Las formaciones, las alineaciones. Brighton 4-2-3-1. Verbrugge en el arco, gran arquero el irlandés. Kadioglu, Van Heke y Weifer en la defensa. Ayari Baleba, otro gran jugador Baleba. Gómez, el paraguayo me parece que es. Rutter, Minte y Welbeck completan la delantera. El Newcastle formó con un 4-3-3. Nick Pope en el arco, Trippier, Tio, Botman y Barn en la defensa. Guimaraes, Tonali y Joelinton, que en mediocampo
muy bueno, muy talentoso y pone mucho huevo también, más por la parte de Guimaraes, que es un crack, es el capitán y ya está más que asentado en el mediocampo de las Urracas. Y nada, es un jugador que a mí me encanta muchísimo. Y Tonali también me gustaba muchísimo en el Milan. A Joelinton no lo tengo tan visto, pero bueno. Tonali también muy bueno. Es como un gatuso de la nueva época, se puede decir. No tan bueno, pero se podría comparar a ese jugador. Y después más arriba, como extremos, Elanga y Gordon. Y como delantero centro, Nick Woltemade, que es un jugador que me fascina a mí. Yo lo vi mucho en el Stuttgart. No es verdad que no veía todos los partidos, obviamente, no voy a ser el fantasma. Pero lo vi en la final de la FB Podcast. Lo vi en otras competiciones también, como Bundesliga. Y nada, es un jugador que yo lo vengo siguiendo hace bastante. Muchos sabrán, bueno, no sé si alguien sabrá, pero lo he puesto en mi Twitter, que lo van a tener abajo en la descripción, también con mi Instagram. eh, que es un jugador que lo vengo siguiendo hace bastante y que promete muchísimo en Newcastle. Luego la salida de Isaac, yo creo que está rindiendo bastante bien. Luego en el Brighton ingresaron, bueno, técnico, Fabian Holzeler, e ingresaron Coppola, Kuiper, Costoulas, Milner y Tsimas. Y en Newcastle ingresaron, perdón, Newcastle, Eddie Howe, el técnico, e ingresaron Harvey Barnes, Lewis Miley, Murphy, Osula y Ramsey. Los autores de los goles fueron Welbeck en el primer tiempo y ya pasando el segundo, Waltemade y Welbeck de nuevo, que con este doblete se convierte en la figura del partido. La verdad que Welbeck la está rompiendo hace bastante tiempo en el Brighton. Y bueno, después pasamos al Sunderland, Wolverhampton, 2-0 para el Sunderland. La verdad que es un resultado que a mí no me gusta mucho porque en el Wolves hay un jugador que se llama Santiago Bueno, un uruguayo defensor, que bueno, juega ahí y no me gusta que le vaya mal, sinceramente, porque es un jugador que me gusta mucho. Y el Wolverhampton, que está bastante complicado, arrancó muy mal esta temporada, está en puesto de descenso, creo que está 20 en la tabla. Y nada, el Sunderland, que es un recién ascendido, se reforzó muy bien con Granit Xhaka, con otros jugadores también, como, ¿qué más? Mukiele está también, Alderete, ¿verdad? Con un 4-2-3-1, Rofeos en el arco, Hummel, Alderete, Ballard, Mukiele en defensa, Novak Saka en el doble 5, Fi, Rig, Traoré e Isidor en la delantera. Luego el Wolverhampton 4-3-3, también se reforzó con John Arias o con otros jugadores, pero bueno, John Arias no está rindiendo muy bien. El colombiano que parecía que podía dar un poco más de lo que está dando, pero también es de verdad que es complicado porque es un Wolverhampton que estaba totalmente desarmado, que no tiene equilibrio en el mediocampo y que no tiene esa confianza como para apuntar a algo importante esta temporada. Y bueno, Johnston en el arco, Doherty, Santiago Bueno, Crechi y Hugo Bueno en defensa, Munetzi, André Gómez en mediocampo y John Arias justamente, Gómez y Larsen en la delantera. El técnico del Sunderland, Regis Lebris, un técnico joven de 50 años o menos, 49, perdón, e ingresaron Gertruida, Mayenda, Neil y Talma. Luego en Wolverhampton, técnico Víctor Pereira, e ingresaron Arocadaré, Joeber, Fer López y Salsouba. Qué complicados los nombres. Te juro que, no sé, ponerme de Domínguez o Ramírez, no sé. Salsouba, no sé. Bueno, los goles fueron de Mukiele, minuto 16, y de Crechi, el defensor del Wolverhampton en contra, minuto 92 ya para finiquitar el partido. Bueno, la figura del partido, no sé, pues no lo vi, tampoco vi el resumen, así que no sé qué decir de la figura, así que pasamos ya directamente al siguiente partido, que otro partido que no vi para nada, obviamente, es el Burnley contra el Leeds United, que un resultado que me sorprendió igual, que ganó el Burnley 2-0, otro equipo recién ascendido, bueno, los dos recién ascendidos en realidad, y nada, vamos a ver las formaciones. Vale 4-3-1 con Dubravka en el arco. El ex Newcastle, que estuvo varios años en Newcastle y rindió muy bien. Se reforzó ahí el Barley muy bien en el arco. Hartman, Esteve, Tuanzebe y Walker, Kyle Walker. El ex Tottenham, ex City, ex Milan. El gran lateral. Luego Florentino y Cullen en el mediocampo. Anthony, Hugo Chuku, Larsen y Fleming en la delantera. El Leeds United jugó con 4-3-3,
Darlow en el arco, Bogle, Rodon, Sturridge, Gudmundsson de la defensa, Longstaff, Ampadu, Stach en medio campo y Harrison y Calvert-Lewin en la delantera. Técnico del Burnley, Scott Parker, e ingresaron Ashley Barnes, Josh Laurent, Mejbri y Chowana. Técnico del Leeds United, Daniel Ferke, e ingresaron Danny James, Enmecha, Piroe y Tanaka. Los goles del encuentro fueron de Hugo Chuku con asistencia de Walker y de Chowana. Bueno, ahora pasamos a un partido que vi, por suerte, Fulham contra el Arsenal, 1-0 para el Arsenal visitante. Y un Fulham que siempre complica al Arsenal más allá del resultado, que es una derrota obviamente que no le conviene, pero siempre es un equipo que complica muchísimo al Arsenal, un partido difícil, que bueno, también se mostró en el resultado que le costó bastante. Bueno, el gol fue de Trossard, que Trossard arrancó muy bien esta temporada, es verdad que no es titular, pero es un gran suplente para mí. El Fulham formó con 4-2-3-1, Leno en el arco, Ceseñón, Cuenca, Anderson y Castañe, Carney, Berge, Iwobi, King, Wilson y Raúl Jiménez. Y Arsenal fue con un 4-3-3, Rocha en el arco, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, S, Zubimendi, Rice, Saka, Gyökeres y Trossard. Técnico del Fulham, Marco Silva. Ingresaron Bassi, Diop, Kevin, Smith Rowe, el ex Arsenal y Adama Traoré. Y en el Arsenal, técnico obviamente Mikel Arteta, ingresaron Martinelli, Merino y Norgard. Y el Arsenal tiene varios lesionados importantes, como caso Martin Odegaard, que es su capitán, una figura importantísima del Arsenal para el conjunto de Mikel Arteta, que el Arsenal está sacando buenos resultados a pesar de su baja, porque luego tiene a Madueke, a Havertz, a Gabriel Jesús, a Hincapié, que no son tan importantes como Odegaard obviamente, pero bueno, está resolviendo ahí. Yo creo que la incorporación de Zubimendi le vino espectacular al Arsenal. No es que cumpla el rol de Odegaard, sino es más defensivo. No crea tanto como Odegaard, obviamente, pero le viene muy bien, que es un 5 de contención, que también puede atacar y lo hace muy bien cuando lo hace. Y lo hace muy bien cuando ataca. A eso me refiero. Y bueno, ese que se está adaptando cada vez más al equipo. Es verdad que no es Odegaard, vendría a ser el que cumple la función de Odegaard cuando no está él, el noruego, pero obviamente le falta un poco más de adaptación. Pero bueno, ese es un jugadorazo que lo demostró en Crystal Palace, su gran nivel, y que le puede dar mucho a este Arsenal. Así que nada, quería destacar esos puntos del Arsenal. El único gol, como dije, lo hizo Trossard, y bueno, la figura del partido fue Trossard para mí, por ese gol tan importante que le da al Arsenal y que lo deja puntero de liga, puntero y en solitario en Premier League. Bueno, luego pasamos al Tottenham Aston Villa, un partido que vi, lo vi de principio a fin, un Tottenham que se hizo más cargo la pelota en el primer tiempo y que en el segundo ya pinchó bastante. Bueno, justamente los primeros 5 minutos llegó el gol de Rodrigo Bentancur, con asistencia de Paliña, el doble mediocampo del Tottenham. Rodrigo Bentancur a mí me encanta. Cómo juega en Uruguay, cómo juega en Tottenham, la verdad que lo hacen un jugador diferencial para el equipo, muy crucial. Y bueno, para mí el Tottenham tiene con qué para pelear esta Premier. Es verdad que no arrancó del todo bien, pero tiene con qué, para mí tiene los jugadores y tiene la plantilla para hacerlo, así que no lo veo mal candidato, no tampoco lo veo favorito, pero bueno, el Tottenham que formó con un 4-2-3-1, Vicario en el arco, Spence, Van de Ven, Danso y Porro en la línea de defensa, Bentancur y Pariña doble 5, Odobert, Xavi Simons, Kudus y Matistel más arriba. Luego el Aston Villa, que este equipo sí que arrancó bastante mal en la temporada, tuvo creo el peor inicio de su historia. Tuvo primero el lío ese entre Diego Martínez y el arquero suplente, no entre ellos, sino que la salida de Diego Martínez ya se había oficializado prácticamente, el Diego ya se había despedido de los hinchas, pero bueno, al final sigue estando en el club, sigue rindiendo, ¿verdad? Y bueno, mientras rinda y cumpla, tiene que atajar, obviamente, es de los mejores arqueros del mundo. Negativo en el arco, Cash, Conza, Torres y Digne en la línea de defensa, Cámara, Onana doble 5,
Gesand, Morgan Rogers y McGinn y Malen también en la delantera. El nuevo técnico para el Tottenham, Thomas Frank, que regresó esta temporada. Verbal, Johnson, Colomoni, Sarr y Richarlison fueron los que ingresaron para los Spurs. Y para los villanos, Unai Emery, como dije, es su técnico. Ingresaron Barclay, Buendía, que hizo un gol, Madsen y Oli Watkins, que ahora no tiene su puesto de delantero centro garantizado como si la temporada anterior. Es verdad que está rotando un poco con Malen, que está jugando muy bien. Y bueno, el Tottenham, otra particularidad que tiene, que es algo negativo, tiene muchos lesionados importantes como Dominic Solanke. Bueno, Ben Davies no es tan importante, pero está lesionado. Kulusevski, que hace tiempo que no juega. No sé hace cuánto arrastra esta lesión, pero es bastante grave. Otro que se lesionó gravemente es James Maddison. Maddison, que es un crack total. Era distinto en el Tottenham, el 10 de los Spurs, que arrancó muy bien. Y llegó a la temporada anterior, y arrancó muy bien, pero bueno, se lesionó. Dragusin también, Bisouma y Takai conforman todos los lesionados. Y el Aston Villa tiene un lesionado, a ver. Bueno, tiene a Tyron Mings y a Tielemans. Tiene a Tielemans lesionado, mirá. Otro jugador muy importante para el Aston Villa. Pero nada, por lo menos tiene solo dos. Y bueno, los goles fueron de Lolo Bentancur, obviamente, que ya lo había mencionado. Morgan Rogers hizo un golazo afuera del área, minuto 37. Y Emiliano Buendía, que también hizo un gran gol, de una gran jugada también. Un pelotazo largo de Mati Cash, que controla muy bien, no me acuerdo quién, que se la pasa a Buendía. Y bueno, que engancha para el medio y la coloca en segundo palo del arquero. Nada para hacer para Vicario. Y bueno, así es como remonta la Aston Villa, una victoria muy importante. Y bueno, otro partido más. Liverpool contra Manchester United. Ya tengo mi opinión en mi canal, así que voy a repasar las formaciones y los goleadores nomás. No tengo mucho ganas de hablar de este partido, sinceramente. Un desastre. Bueno, Liverpool formó con un 4-2-3-1. Mamadashvili en el arco, Kerke, Van Dijk con Nate Bradley en defensa. McAllister y Gravenberch, Gakpo, Szoboszlai, Salah e Isaac. Luego el United formó con 3-4-2-1. Lemens, Delight, Maguire y Shaw. Diallo, Casemiro, Fernández, Dalot, Mbeumo, Mount y Cunha. Técnico Liverpool, Arne Slot. Ingresaron Chiesa, Ekitike, Frimpong, Curtis Jones y Florian Wirtz. En el United, técnico Rubén Amorim. Ingresaron Dorgu, Meino, Ugarte, Lloro y Sesco. Bueno, quiero decir que gran ingreso Ugarte. Quería destacar eso. Que tuvo como 4 recuperaciones importantes. Y bueno, el Liverpool, que ya saben mi opinión, la tienen ahí en los videos anteriores, pero bueno, hay que remontar este mal nivel, estos malos partidos que está teniendo el Liverpool. Ahora juega mañana por Champions, así que vamos a ver cómo le va. Esperemos que bien. Y nada, a seguir luchando, que venimos a ser campeones de Premier. No podemos aflojar porque nos llevan puestos. Fíjate que el peor United de la historia, prácticamente, lo ganó en casa. Hace 9 años que no ganaba el United en Anfield. La verdad que es una vergüenza. Rubén Amorim pasó tácticamente por arriba a Arlot. Algo que nunca en mi vida iba a imaginar, pero pasó. Y bueno, los goleadores, un gol temprano para United en Beumo con la esencia de Diallo en el minuto 2. Gakpo, que tuvo 3 palos, que logró convertir al 78. Y 5 minutos después empata Maguire con un centro para Fernández. Y así como termina el partido, 2-1 para United. Y nada, este resultado que le viene bastante mal al Liverpool, porque con una victoria se podía posicionar a un punto tan solo del Arsenal. Y ahora está 4, no está ni tercero, está cuarto. Y bueno, nada, el United que está no sé en qué posición, después lo vamos a ver. Pero pasamos con el último partido, que es el West Ham contra Brentford. El West Ham que también está muy mal esta temporada, con una baja muy importante para mí que fue la de Mohamed Kudus, que se fue al Tottenham, y con esa salida del ganés perdió mucha jugabilidad, perdió mucho gol, mucha asistencia, mucho juego. Y bueno, Brentford que fichó a Kelleher, que era un gran arquero suplente en Liverpool. El West Ham que formó con un 4-2-3-1, Ariola, Walker Peters, Kingman, Todibo y Scarlett en defensa. Inbing, Soucek, Fernández, Somerville, Bowen y Lucas Paquetá. Lucas Paquetá de 9, qué raro eso. No, es mediocampista, porque juega de 9, no sé. Luego el Brentford
formó con un 4-3-1. Kelleher en el arco, Kayode, Collins, Berg y Aya en defensa. Yarmolenko y Henderson, también el ex Liverpool, doble 5. Y más arriba, Ouattara, Damsgaard, Jade y Thiago. Técnico de West Ham, Nuno Espíritu Santo, el ex Nottingham Forest. Como había dicho antes, ingresaron Diouf, Marshall, Mavropanos, Guido Rodríguez y Wan-Bissaka. Mira, Wan-Bissaka se nacionalizó del Congo, no sabía eso. ¿Por qué te jugaba para Inglaterra? En el FIFA estaba como inglés. Mira, no sabía que se había nacionalizado. Mira, che. Luego en Brentford, Kate Andrews, el técnico, e ingresaron Janet Jensen y Lewis Potter. Los autores de los goles fueron, yo te comento, Thiago, que había de hacer un gran partido contra el Manchester United, me acuerdo, tipo hace unos partidos, que hizo gol ahora también, y tuvo otro gol anulado, por offside creo que fue. Y luego Hansen, al 90 más 4, tuvo el 2-0. Así que con este resultado gana Brentford, y bueno, otra victoria para Brentford, que está teniendo una gran temporada, un gran inicio, y West Ham, que está haciendo todo lo contrario. Tabla de posiciones, el Arsenal primero 19 puntos, City segundo 16, Bournemouth con 15, Liverpool 15 también, Chelsea 14, Tottenham 14, Sunderland 14, Crystal Palace 13, United 13, Brighton 12, Aston Villa 12, Everton 11, Brentford 10, Newcastle 9, Fulham 8, Leeds 8, Burnley 7, Forest 5, West Ham 4 y Wolverhampton 2. Y bueno, este fue un mini repaso de la fecha número 8 de la Premier League. Todos los partidos los vimos un poquito por arriba. Tiene mi opinión del Liverpool United también en mi canal, como digo. Y nada, ahora se vino la Champions, se juega la Champions hoy, así que vi el Arsenal contra el Atlético de Madrid 4-0, así que vamos a estar opinándolo, seguramente lo suba mañana. Y nada, nos vemos en el próximo video, que seguramente sea ese, obviamente, como acabo de decir. Y nada, eso, nos vemos.